Análisis. Información. En las tardes de Radio 10. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde y como verán, no estamos arrancando de la manera en que solemos hacerlo, tratando de invitarlos a que se sumen desde la alegría que sentimos por hacer este programa, desde el entretenimiento. Hoy lo queríamos empezar de una forma distinta, excepcionalmente, después iremos a lo que siempre nos gusta hacer. Pero claro, queríamos detenernos a reflexionar acerca de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, de lo que sucedió en Israel y de lo que sucedió en Palestina, está sucediendo en Palestina. Y el objetivo mío del día de hoy, les aseguro que es tratar de hacerme entender. Nada más. Después, como siempre, cada uno opina lo que quiere. Todos opinamos lo que queremos y lo que podemos. No es que no podamos en términos de permiso, sino lo que nos da la capacidad de entenderlo. Y a veces creo que desde nuestra mirada occidental nos cuesta comprender muchas cosas. Y me incluyo, me incluyo. Este programa tiene la virtud de tener a Pedro Brigger en su equipo. Y eso nos ayuda una barbaridad y hoy lo esperamos como siempre, pero hoy particularmente más que nunca. Entonces quiero nada más sumar a la reflexión y decirles que ningún hombre, ninguna mujer de bien en este planeta puede no menos que repudiar el crimen, no menos que repudiar la violencia, no menos que repudiar el secuestro, no menos que repudiar la muerte sobre inocentes. Como seres humanos, ninguno de nosotros y nosotras puede no ser un férreo opositor a todo acto de violencia, a todo acto de horror y a todo acto criminal. Y yo no tengo ninguna duda que lo que jamás hizo en Israel es un horror. Es un horror injustificable, es un horror profundamente condenable, es un horror que terminó asesinando a inocentes. Y quiero esto dejarlo claro porque a veces la incomprensión que muchos pueden tener cuando nos escuchan hace que crean que uno busca las palabras para justificar. Yo no justifico a Hamás y no justifico la violencia y no la voy a justificar nunca. Dicho esto y con la tranquilidad de que todos y todas entendieron, quiero decirles que también no podemos permitirnos leer la historia como si fuesen fotos aisladas. Y el horror que vimos desde ayer hasta hoy, que seguimos viendo, no es una foto aislada, es una larga película. Es una película que por lo menos tiene 70 años. Es una película que es una guerra monstruosa, donde todas las víctimas de esa guerra, sean israelíes, sean cisjordanos, sean palestinos, sean egipcios, sean sirios, sean en Líbano, todos los que están en esa enorme zona de conflicto, a mí las víctimas, a todas las abrazo de igual manera. Y ante el horror que estamos viendo en cadena nacional por todas las pantallas, no tenemos más que abrazarse a ese dolor y a lo que hoy está sufriendo el pueblo judío. Pero debo serles sinceros, y yo no puedo dejar de decir que hace 50 años que el pueblo palestino está viviendo lo mismo. Y cuando digo viviendo lo mismo, no estoy diciendo, entonces como ustedes nos hicieron esto, nosotros hacemos. No, lo condeno. Pero tiene una lógica perversa que termina dándole cierta comprensión en términos de entenderlo a lo que sucede. Hoy el mundo está viendo un ataque de Hamás, un ataque terrorista, como todos los medios están diciendo, sobre Israel. Y todos nos quedemos helados, y todos queremos gritar que haya paz. Pero es imposible una paz sin justicia, y es imposible una paz sin independencia en el pueblo palestino. Y por favor, no subestimo a nadie, mucho menos a ustedes que nos acompañan cada tarde, como para que todo el mundo entienda que no estoy justificando absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que existe una resolución de Naciones Unidas del 12 de marzo del 2002, la resolución 1397, donde Naciones Unidas exige
que se respete el Estado israelí y el Estado palestino. Y la verdad es que el Estado israelí no respeta el Estado palestino. Pero también quiero decir, en honor a la verdad, lo que me alcanzó recién una querida colega y compañera, que es lo que es la Carta Fundacional de Hamás, donde dice en el preámbulo: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como ha borrado a otros tantos. Básicamente lo que está diciendo es que ellos tampoco van a permitir un Estado israelí. Pero Hamás no es toda Palestina. Hamás es la expresión armada de un sector reaccionario brutal que está sobre la franja de Gaza, no sobre Cisjordania, y que no quiere el Estado israelí. Entonces es tan condenable la monstruosidad de Hamás como tan condenable el bombardeo sistemático, la violación de los derechos humanos, el apartheid, que el Estado israelí ejerce sobre el pueblo palestino. Yo no voy a hacer comparaciones de vidas, porque las vidas para mí valen todas. Hoy en C5N entrevistaban a un hombre, un argentino que vive hace como 60 años en Israel, y él decía que para él no eran lo mismo los muertos palestinos y los muertos israelíes, porque los palestinos eran asesinos. Y yo digo, no todos los palestinos son asesinos y los israelíes tampoco. Y hoy a la mañana también salió en C5N un hombre que tenían secuestrado a su sobrina, y que ante el dolor de lo que significa que jamás te haya secuestrado a su sobrina, uno no le puede decir nada. Pero en su momento dijo que no era cierto, que había ciudadanos israelíes en tierra palestina. Y es las Naciones Unidas lo que dice que hay más de 650.000 israelíes tomando tierra palestina, que son colonos, que van las familias y con alguno del ejército israelí a los tiros les roban las casas a los palestinos. Y de esa manera fueron de a poquito quedándose con grandes porciones de Palestina. Porque según Amnesty Internacional, hay cerca de 5 millones de viviendas destruidas los últimos 5 años de parte del Estado israelí por el pueblo palestino. Y vuelvo a repetir, condeno a Hamás y condeno lo que Hamás hizo, pero leamos la película, que cuando se construye un monstruo, el monstruo te termina devorando. Y eso es lo que nos pasa en la humanidad toda. Y eso es lo que nos pasa en la humanidad toda. Organismos internacionales han denunciado por lo menos más de 2.000 denuncias por torturas que violan los derechos humanos de parte de Israel. Y el mundo no dice nada. El 60% de la zona de Cisjordania que le pertenece a Palestina está manejado por Israel. Y el mundo no dice nada. Entonces ahora pasa esto, y la verdad es que todo lo condenamos y no queremos que pase nunca más a nadie, pero lo primero que a uno le nace con total honestidad es decir, si nosotros denunciaríamos las violaciones de todos lados en los momentos en que hay que denunciarlos, quizás evitásemos esto. En el 2008 hubo un enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Hubo 3.200 palestinos muertos y 850 israelíes. Un año después, Israel asesinó a 7.460 palestinos. Palestina a 123 israelíes. En el 2010 asesinaron 1.659, 185 israelíes. 2.260 palestinos asesinados en el 2011, 4.936 palestinos asesinados en el 2012, 4.031 palestinos asesinados en el 2013, 19.860 palestinos asesinados en el 2014, 14.800 palestinos asesinados, podría seguir. 31.558 palestinos asesinados en el 2018. Tengo que volver a repetir que no estoy justificando absolutamente nada. Lo vuelvo a repetir, condeno profundamente lo que hizo Hamás. Pero por Dios, para parar una guerra, contemos la guerra entera. Porque si no, siempre es la idea del loquito suelto. El loquito suelto que intentó matar a Cristina, los loquitos sueltos de Hamás. Es toda una monstruosidad. No me quiero extender, porque me gustaría poder charlarlo después aquí con mis compañeros y mis compañeras. Pero quiero hacer una reflexión final, y perdón la extensión de hoy, de lo que significa
los medios de comunicación, el desastre que hacemos los medios de comunicación, me incluyo, si quieren en primera persona, el desastre que hacemos, construyendo un relato que multiplica la violencia, porque ante un hecho así, qué bueno sería escuchar todas las partes, que es lo que hoy aquí vamos a hacer, y no para criticar a nadie, porque el testimonio hoy de dolor del pueblo israelí es legítimo, hasta la médula es legítimo. Ahora, yo quiero decir hoy que ese dolor y esa bronca y ese miedo legítimo que siente hoy el pueblo israelí, cuando lo siente el pueblo palestino, no se enciende una puta cámara y un puto micrófono en ningún lado de este planeta. También lo quiero decir. Entonces, lo que queremos es que se termine la guerra en serio. Recién hablaba con esta amiga que con mucho dolor que se le veía en la mirada, porque tiene familia, porque tiene gente, me dice, yo no sé cómo se termina esto, pero quiero que se termine. Y claro, paz, justicia e independencia. Lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo. No sé si estamos preparados, y me incluyo, para entender esto. La monstruosidad no cae de paracaídas. A los monstruos alguien los construye. Me gustaría saber cuánto es el negocio de la Mossad, de los servicios de inteligencia israelí, en la existencia de Hamás. Me gustaría saber quién le vende armas al Hamás. Y me gustaría saber por qué no pudieron detener o no quisieron detener el Estado israelí, no el pueblo israelí. Muchísimo menos su religión. Pero paren la matanza sobre el pueblo palestino. Paren la matanza sobre la Franja de Gaza. Paren de quedarse con sus tierras. Quizás así vamos a poder reducir al monstruo que hoy es Hamás y reducir al odio. Hay que aislarlo a esos grupos, hay que aislarlos. No se los aísla, replicando lo que luego se condena.